Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, quien les da la más grata bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del ciclo de conferencias virtuales Miércoles de Gestión Pública, espacio académico que cada semana reúne a profesionales y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos motiva a contar esta tarde con la participación de todos ustedes, quienes nos demuestran semana a semana su interés por profundizar en temáticas de alta relevancia para el ejercicio de una administración pública eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos convoca la conferencia titulada Ejecución forzosa de los actos administrativos. ¿Cuándo y cómo procede? La finalidad de esta actividad es analizar los fundamentos, requisitos y límites que rigen la ejecución coactiva de los actos administrativos en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Se examinarán las formas de ejecución forzosa, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que la sustentan, así como los mecanismos de defensa y control frente a posibles excesos de la administración. El objetivo es brindar una comprensión práctica y actualizada sobre cuándo procede la ejecución forzosa y cómo debe aplicarse conforme al ordenamiento jurídico y a la tutela de los derechos del administrado. Para abordar este importante tema, contamos con la valiosa participación del doctor Sebastián Gamarra Abarca, especialista en Derecho Administrativo, Regulación Económica de Servicios Públicos, Concesiones e Infraestructura, quien actualmente es asociado principal en el estudio Payet, Rey Caudi y Pérez Abogados, graduado como abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de poseer un máster en Derecho por la Universidad de Chicago. Muchas gracias, estimado doctor, por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer por lo menos el 90% del tiempo total que dure la presente actividad. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración aproximada de 60 minutos, se abrirá un espacio para responder a sus preguntas, las cuales pueden efectuarlas a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido invitado por su valiosa contribución académica. Doctor Gamarra, bienvenido a los miércoles de gestión pública. 908 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 60 minutos. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola Jimmy, muchas gracias por la invitación, gracias al centro también por la invitación y a todos los asistentes a este evento. Definitivamente es una oportunidad única para compartir algunas experiencias y algunos alcances sobre ciertos derechos, garantías y deberes que deben mantenerse tanto desde el lado de la administración pública como desde el lado de los ciudadanos en el marco de los procedimientos y de los actos relativos a la ejecución forzosa de actos administrativos. Voy a compartir una presentación para poder empezar. Me indican si ya pueden verla, si está visible, por favor. Sí, doctor. Excelente. Listo. Para empezar, vamos a iniciar con algunas ideas que pueden ser importantes y deben ser usadas como referencia cuando hablamos de ejecución forzosa de actos administrativos o, en cierto modo, de la autotutela de la administración pública. En general, debemos partir de la idea de que los actos administrativos se presumen válidos y que, por tanto, en muchos escenarios no requieren de la declaración o de la participación de otras entidades u otros ámbitos del gobierno, como la sentencia, el Poder Judicial en el marco de sus facultades de control o supervisión de la administración pública, como tal, como poder del Estado. El Poder Judicial puede estar en muchos ámbitos en un espacio de supervisión de las actuaciones administrativas y eso podría en muchos casos pensar o hacernos llevar a la creencia de que los actos administrativos requieren de una suerte de validez adicional o un refuerzo o evaluación adicional de parte del Poder Judicial para poder ser ejecutivos en el sentido de declarar o generar efectos. Pero esto no es así. En general se presume que los actos administrativos, salvo en casos específicos determinados por ley o por normas, son ejecutivos y que por tanto pueden llevarse, como vamos a ver adelante, materialmente a generar efectos sobre los ciudadanos, sobre una situación específica. Esto parte de la idea de que la administración pública en general debe, en lo posible, emitir actos que puedan, de algún modo u otro, por razones de eficiencia, llevar a cabo lo que buscan, en cierto modo, sus objetivos públicos.
Si pensáramos en un escenario en el cual los actos administrativos requiriesen una evaluación constante de parte del Poder Judicial u otras instancias, estaríamos ante un retraso en la concreción de estos intereses que vemos deseables, como digo, objetivos públicos involucrados con la administración. Partamos también de la idea de que este enfoque bajo el cual la mayor parte de los actos administrativos pueden ser ejecutables por sí mismo, que es relacionada en cierto modo con su presunción de validez, está orientada sobre todo en la base del derecho administrativo continental, es decir, aquel derecho administrativo que nace del ordenamiento de los sistemas jurídicos basados en Europa, principalmente en Alemania y en Francia. A diferencia de estos casos, en el caso del Common Law, que también tiene un propio sistema de derecho administrativo que rige en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia, se suele considerar que la administración como tal es en sí misma autosuficiente para muchos aspectos, pero en cambio en el Common Law se suele considerar, por otro lado, que muchas de las potenciales actuaciones de la administración requieren de una evaluación adicional por parte del Poder Judicial. Esta idea parte de la idea de que en general los actos de la administración no necesariamente cargan con el mismo grado de especialización, el mismo grado de legitimidad que sí puede tener el Poder Judicial por distintas razones. En otros escenarios se considera que por la formación propia de los operadores judiciales, principalmente los jueces, estos pueden llevar a cabo estos medios de ejecución o llevar a lo material estos actos considerando su experiencia y su mayor conocimiento de las normas en comparación a los funcionarios públicos. Eso, por supuesto, se trata de aproximaciones distintas, pero debemos partir también en muchos casos de la idea de que los recursos técnicos, recursos humanos y en general las capacidades de las instituciones públicas, tanto a nivel de la administración, del gobierno como tal, del Estado y del Poder Judicial, determinan que en algunos casos pueda llevarse a la conveniencia de que se requiera o no mayor o menor intervención del Poder Judicial. Algunos conceptos de los que debemos partir también están vinculados a lo que entendemos como un acto administrativo válido que al mismo tiempo es eficaz o ejecutoriado. Un acto administrativo válido va a ser aquel que cumpla con las formalidades normativas o legales requeridas para su validez, considerando, por ejemplo, el objeto, el contenido, la competencia, la finalidad pública, pero eso no implica necesariamente que sea un acto administrativo eficaz. Un acto administrativo puede ser válido, pero no necesariamente puede oponerse o cumplir con esa finalidad de generar efectos generales exteriorizados a partir de la manifestación voluntad contenida en el acto administrativo. Esta doble consideración de un acto administrativo parte de la idea de que un acto administrativo requiere en todos los aspectos para ser realmente eficaz que exista un reconocimiento de parte de la colectividad sobre el estado que puede causar. Adicionalmente, tenemos como otro ámbito de análisis, otro modo de entender también los actos administrativos desde el punto de vista de su capacidad de generar cambios físicos o materiales. Esto se refiere a que los actos administrativos como tal pueden tener un mecanismo de expresión o una forma de expresión en la que alteran directamente la realidad física de las personas o de los ciudadanos a los cuales están destinados. Y en este último aspecto nos vamos a referir a la ejecutoriedad. Solo cuando reunamos esas condiciones de validez, de eficacia y de ejecutoriedad vamos a encontrar la ecuación completa que nos permite buscar o determinar ese espacio donde el acto administrativo efectivamente y en todos los ámbitos cumple con sus funciones u objetivos. Solo como un ejemplo, pensemos, por ejemplo, en la emisión de una licencia de conducir o en la licencia de edificación. Una licencia de edificación que se concreta por lo general en un acto administrativo, una resolución, puede haber sido emitida conforme a todos los requerimientos procedimentales exigibles, puede en cierto modo ser eficaz porque es reconocida como un acto que puede generar efectos en general sobre todos aquellos que están obligados a seguirla, pero no necesariamente puede haberse materializado, es decir, no puede haber incurrido en ese ámbito de la ejecutoriedad. Si, por ejemplo, el administrado nunca realiza la edificación que a la que autoriza o que posibilita esa licencia, nunca va a verificarse materialmente la ejecución completa de ese acto. Lo mismo si obtenemos una licencia o permiso de conducir, un brevete, y nunca lo hemos utilizado para efectivamente manejar un auto, no vamos a llegar a ese último paso. Cuando hablamos entonces de ejecución forzosa, vamos a referirnos a ese último ámbito de la ejecutoriedad, ese ámbito en el que materialmente o físicamente se requiere que el acto administrativo cumpla con todos sus objetivos y efectos.
vamos a llegar al punto en el cual un acto administrativo requiere de ciertos mecanismos o actuaciones de la administración pública para cumplir con ese último supuesto de ejecutariedad. Esto, si lo llevamos a cabo nuevamente o lo vemos desde un punto de vista de la doctrina, de lo que cotidianamente se considera como los presupuestos para la ejecución forzosa, va a estar enclavado en al menos tres requisitos o tres circunstancias que a grandes rasgos determinan que la ejecución forzosa pueda llevarse a cabo de manera legítima o válida. Nuevamente, y esto como vamos a ver más adelante en el ámbito del derecho administrativo peruano, varía según el ordenamiento, pero a grandes rasgos, como indico, tenemos que verificarnos estos tres elementos. Primero, tenemos que estar ante un acto administrativo, una manifestación de voluntad exteriorizada en el caso de la administración, que puede generar efectos particulares, dependiendo del tipo de concepto, dependiendo del tipo de consideración a la que hablemos en cada ordenamiento, pero en general un acto administrativo válido que pueda servir como título de ejecución. El acto administrativo considerando como tal o de forma individual a un acto que no requiere de la intervención de otra entidad o de otro poder para considerarse un título ejecutivo. En segundo lugar, vamos a considerar como esencial la relación de proporcionalidad o razonabilidad entre el contenido del acto y la medida que representa la ejecución forzosa. Es decir, que si tenemos un acto administrativo que desde la administración va a ser ejecutado de manera forzosa con una serie de mecanismos que van a alterar la esfera jurídica física de un administrado, estos mecanismos tienen que guardar una relación directa de proporcionalidad, adecuación, razonabilidad con lo que se va a generar a nivel de consecuencias sobre el administrado. Pensemos en un ejemplo más genérico, si tenemos un supuesto de embargo, un supuesto de ejecución coactiva que potencialmente puede generar efectos directos sobre la capacidad de pago de una empresa hacia determinadas obligaciones o compromisos de inversión que pueden afectar, pensemos, a miles de ciudadanos. Si se produce un embargo que retrasa el cumplimiento de estas obligaciones y este embargo está orientado a cubrir o de algún modo u otro a satisfacer una obligación monetaria, por ejemplo, una multa de, pongamos un ejemplo, un monto irrisorio, 100 soles, si bien legalmente podríamos entrar a ese ámbito en el que consideramos que es válido efectuar este mecanismo de ejecución forzosa, vamos a ver que proporcionalmente se generan muchos más daños y muchos efectos gravosos comparativamente al beneficio que se buscaría encontrar con los mecanismos. Entonces, estos aspectos deben ser cuidadosamente analizados de parte de la administración y de parte de los administrados cuando se analiza de forma global cuáles son los costos y beneficios de incurrir en un medio de ejecución forzosa. Como un punto adicional, y esta es una evaluación que hay que hacerse o tiene que hacerse de manera transversal, es que la legalidad como supuesto de obligación o el cumplimiento del principio de legalidad en el marco de la ejecución forzosa, de la materialización de estas potestades administrativas, tiene que cumplirse en todo momento y en todo aspecto. No lo pongo como un presupuesto independiente porque vamos a considerar en todos los escenarios que la legalidad siempre debe estar presente porque la falta de un requerimiento normativo o de una habilitación específica para realizar alguna actuación o acto siempre va a poder ser cuestionada en determinadas vías. Pero por otro lado, también debemos presuponer que la legalidad está implícita en todos los supuestos que estamos analizando. El último presupuesto es el trámite formal del previo apercibimiento, que supone que en todos los escenarios tenga que comunicarse previamente al administrado respecto de la potencial ejecución de una medida de ejecución forzosa, con la idea de que el administrado tenga la oportunidad de llevar a cabo por sí mismo la ejecución del acto administrativo. Esto también subyace a la idea de que un administrado, por la inmediatez sobre el potencial ámbito de ejecución del acto, va a estar en mejores condiciones de ejecutarlo o llevarlo a cabo, y en la idea de que la administración no debería utilizar sus recursos, utilizar toda su maquinaria para poder ejecutar un acto cuando es posible que un administrado o un ciudadano pueda llevarlo o materializarlo. Un punto que es adicional en esta evaluación es el relativo a las medidas correctivas o las medidas de seguridad, y esto guarda vinculación con el acto administrativo que representa el título de ejecución.
Aunque en algunos casos se ha hablado, se ha señalado que un acto administrativo podría o debería idealmente no ser materia de una potencial impugnación, es decir, que debería haberse agotado, por ejemplo, la vía administrativa para que este acto se considere como un título suficiente de ejecución. Lo cierto es que muchos actos administrativos que potencialmente pueden ser impugnados, aún así pueden ser también ejecutados. Las medidas correctivas que se derivan, por ejemplo, del el acto administrativo muchas veces sancionador, que es el que determina su existencia, pueden ser impugnadas, pero en muchos casos constituyen títulos ejecutivos por sí mismos. En el caso de las medidas de seguridad, las medidas que están orientadas a eliminar inmediatamente riesgos amplios para la salud, la seguridad de las personas, son medidas que bajo consideraciones de proporcionalidad y razonabilidad pueden ser impugnadas, pero que por su naturaleza son inmediatamente ejecutables en la mayoría de casos a través de un procedimiento o un mecanismo de ejecución forzosa, porque lo que se busca es una protección inmediata sin perjuicio de que luego puedan ser impugnados o revisados en otras instancias. Entonces, más allá del requisito de agotamiento de la vía administrativa o de la firmeza del acto, en ciertas consideraciones debemos entender que los actos administrativos, por sus objetivos, por su naturaleza, no requieren de esa condición previa para poder ser ejecutados forzosamente. Establecidos estos presupuestos generales, vamos a entrar un poco a las descripciones y a la manera en la que se regula la ejecución forzosa en el ámbito de los procedimientos administrativos en el Perú. En concreto, a partir de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que reúne un capítulo específico sobre lo que se denomina ejecución de resoluciones y que en cierto modo determina o desarrolla los principales alcances de la ejecución forzosa a nivel de todas las entidades administrativas. Los actos administrativos, reconoce el artículo 203 del texto único ordenado del procedimiento administrativo general, tienen carácter ejecutivo, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a una condición o plazo. Esto determina que exista un presupuesto de legalidad que deba ser cumplido antes de pensar siquiera en la potencial ejecución de un acto. Tomemos en consideración que muchos potenciales actos también requieren, y eso lo vamos a ver de repente más adelante, requieren cierta intervención del Poder Judicial. Como hemos dicho, en el caso de nuestros ordenamientos es mucho más subsidiaria, pero está presente para determinados tipos de actos, como por ejemplo el allanamiento, la intervención en un domicilio, donde se requiere que exista un examen adicional de garantías y derechos que en este caso va a estar a cargo del Poder Judicial. El artículo 204 añade que, nuevamente, salvo norma expresa en contrario, es decir, la previsión de legalidad, los actos administrativos van a perder efectividad y, por tanto, ejecutoriedad en determinados casos. Nuevamente, suspensión provisional conforme a ley, cuando se cumpla una condición regulativa, pero sobre todo cuando transcurridos 2 años de adquirida firmeza, es decir, cuando ya no se puede presentar un medio impugnatorio contra un acto administrativo, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos. El Tribunal Constitucional ha señalado en una sentencia específica que la razón de que existan 2 años para poder requerir o para poder ser ejecutados los actos administrativos desde la sede propia de la administración está enclavado o se deriva del hecho de que debe existir un incentivo para que la administración actúe de forma rápida, de forma adecuada en el cumplimiento o en la ejecución de los actos administrativos, pero además para que no se someta a los administrados a periodos de incertidumbre, no se afecte su seguridad jurídica o predictibilidad. Es un modo de compararlo, podríamos encontrar aquellos escenarios en los cuales una investigación fiscal, una potencial investigación de cualquier carácter sancionatorio está permanentemente afectando las potenciales decisiones o derechos de un administrado. Y la intención de este plazo es que el administrado pueda después tomar decisiones adecuadas, pueda continuar en cierto modo con su vida si la administración no ha considerado necesario o adecuado llevar a cabo estas acciones de ejecutoriedad. Por supuesto, también debemos tomar en cuenta que transcurridos esos 2 años, aún existe la posibilidad de que un acto administrativo pueda llegar al ámbito de la ejecutoriedad a través de la intervención del Poder Judicial. Tengamos en consideración también que, y esto es como quizás como un medio de defensa adicional, que cuando se opone la pérdida de ejecutoriedad como un mecanismo de defensa, por ejemplo, a cargo de un administrado que tiene que defenderse ante el inicio de un procedimiento de ejecución coactiva, la forma en la que se va a resolver en principio, en la que se va a evaluar esta potencial pérdida de ejecutoriedad, está relacionada con una evaluación del superior jerárquico de quien está iniciando el procedimiento de ejecución forzosa.
en los casos en que la ejecución forzosa se lleve a cabo involucrando órganos de la propia entidad administrativa, si tienen los recursos y competencias necesarias, algo que solo ocurre en determinadas entidades, o cuando se recurra, por ejemplo, a la intervención de la Policía Nacional. El artículo 205 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece una serie de exigencias que deben ser consideradas y que deben ser tomadas en todos los casos de forma específica y en cierto modo como obligaciones concretas que debe adoptar la administración. Es decir, que la falta de una de estas condiciones va a llevar a que tengamos un medio de defensa que pueda paralizar el procedimiento de ejecución forzosa. En primer lugar, estamos ante obligaciones de dar, hacer o no hacer, de forma genérica, establecidas a favor de la entidad. Esto está relacionado con el objeto y con la descripción que debe contenerse en el acto administrativo que sirve como título ejecutivo. Se tiene también o debe tenerse certeza respecto de la prestación por un escrito modo claro, de modo claro e íntegro. La intención es que se tenga certeza sobre cuál es el aspecto que se va a llevar a cabo, qué tipo de prestación va a ser ejecutada forzosamente. No podemos hablar de aspectos que no resulten específicos. Esto tiene mucha relación, en cierto modo, con esas exigencias que se ven en el ámbito sancionador sobre tipicidad. En general, la administración tiene que ser muy clara en sus requerimientos y no debe dejarse lugar a dudas respecto de lo que se quiere ejecutar. La obligación también debe derivar del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenir de una relación de derecho público sostenida con la entidad. Esto es como un refuerzo adicional respecto de que no se trata de relaciones de derecho privado o de contratos privados en los que la administración puede haber participado y que no necesariamente están vinculados a la ejecución o al propio acto administrativo. La administración no puede utilizar estos poderes para aquellas relaciones donde no esté actuando bajo el manto de sus poderes o de aquellas facultades que se le han concedido. También debe considerarse que debe haberse requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación bajo percibimiento, lo que hace un momento comentaba respecto de esa comunicación previa que permita al administrado actuar por sí mismo, y que no se trate de un acto administrativo que la Constitución o la ley para los que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial. En general, como hablaba hace un rato, la idea que subyace a esta intención o a este requerimiento es que el acto administrativo nuevamente sea un título ejecutivo por sí mismo. En adición, en el caso de los procedimientos trilaterales, nuevamente tenemos a las resoluciones finales que ordenan medidas correctivas que por sí mismos constituyen títulos de ejecución, lo que hace un momento, aún en aquellos casos en los que pueden proceder ciertas impugnaciones, existen actos que pueden ser llevados a cabo, pero en este preciso acápite o en este preciso numeral vamos a referirnos a aquellas medidas correctivas que bajo un requerimiento legal específico deben estar firmes o deben haber transcurrido a través de esta descripción de agotamiento de la vía administrativa. Pero como mencionaba hace un rato, esto es distinto de aquellas medidas que por su propia naturaleza pueden ser ejecutadas. En el caso de resoluciones finales que ordenan medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas como una previsión adicional en este requerimiento. Nuevamente, estamos ante una exigencia de notificación, como la regulada en el artículo 206. La decisión que autorice la ejecución administrativa será notificada a su destinatario antes de iniciarse la misma. Esto es una derivación o es una manifestación del debido procedimiento, y en general lo que debe procurarse, como señala el artículo 206.2, es que se facilite al administrado cumplir espontáneamente la prestación a su cargo. De forma más concreta, como se regula la ley de procedimiento administrativo general, vamos a hablar de determinados tipos o mecanismos de ejecución forzosa, denominados en este caso como medios, es decir, especies de medios de ejecución forzosa que están sujetos a reglas específicas que deben ser consideradas. Estos medios quizás no son los únicos, pero al menos en el Perú son los que están regulados o que se consideran aquellos de los cuales dispone la administración para llevar a cabo la ejecutoriedad de los actos administrativos, empezando por la ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. En general, lo que debemos buscar es que si es que existen o existe la posibilidad de que puedan combinarse o utilizarse alternativamente distintos medios de ejecución forzosa, se busque ejecutarse o utilizarse el medio menos restrictivo de la libertad individual. Esto es una exigencia derivada de la propia proporcionalidad que debe buscarse al momento de ejecutar los actos administrativos.
Una previsión adicional que tiene que ver con la inviolabilidad del domicilio se refería a la necesidad de involucrar al Poder Judicial en aquellos actos de ejecución en los cuales se involucre la posibilidad de ingresar, como he dicho, a domicilios. Esto nuevamente parte de la idea de que ciertos actos van a requerir la intervención del Poder Judicial. Para describir la ejecución coactiva, que es probablemente el mecanismo de ejecución forzosa más gravoso y en muchos casos el más utilizado, probablemente junto a las multas coercitivas, voy a usar unas diapositivas específicas que vamos a ver hacia el final. Así que vamos a continuar luego con la ejecución subsidiaria, que es aquella en la que se trata de actos que no son personalísimos, es decir, que no requieren que una persona específica las realice, y en los cuales la entidad sustituye la actividad o aquel grado de obligación o prestación que debería realizarse para llevar a cabo la ejecutoriedad o para concretar la ejecutoriedad del acto. Pensemos, por ejemplo, en el otorgamiento de una servidumbre a nivel de distintas obligaciones o de regulaciones sectoriales. En muchos casos, cuando una servidumbre se impone de una forma legítima y válida, el titular del predio sirviente podría no considerar necesario o adecuado brindar el acceso solicitado, llevar a cabo todas las medidas para que pueda utilizarse o disponerse del bien. Y en esos casos, muchos ministerios, algunas entidades tienen la facultad de realizar las acciones para poder llevar a cabo este otorgamiento, esta puesta a disposición del predio sirviente en defecto de aquel administrado que ha negado o que no ha brindado su consentimiento expreso y físico en el momento para poder llevar a cabo o permitir la materialización del acto administrativo. El otro escenario o el otro medio de ejecución forzosa es la multa coercitiva, que es también otro de los más utilizados. Las multas coercitivas son, en cierto modo, castigos que no representan, desde un aspecto más doctrinario, una sanción, sino que, en cierto modo, son acciones que están destinadas a compeler o a vencer la voluntad de un administrado que se niega a cumplir con una obligación. Puede ser típicamente el pago de una multa. Muchos ordenamientos específicos regulan las multas coercitivas como mecanismos adicionales para coadyuvar al pago de multas impuestas por sanciones administrativas o por algún tipo de infracción. En general, las multas coercitivas son, como señala el propio artículo, independientes de las sanciones que estén vinculadas. Las multas coercitivas no están necesariamente o no representan una sanción y, por tanto, su imposición no viola, por ejemplo, el principio de non bis in idem. Las multas coercitivas, por tanto, pueden ampliarse en el tiempo y pueden seguir siendo impuestas hasta que el administrado cumpla con la obligación a la cual está relacionada esta multa coercitiva. Esto es común en muchas entidades, por ejemplo, CIPTEL, que es uno de los reguladores con mayor injerencia y con mayor poder sobre su sector, suele utilizar las multas coercitivas de forma permanente porque es un mecanismo que, en cierto modo, lo que trata de incentivar es el pago o la satisfacción de la obligación principal pendiente. Un aspecto que también debemos considerar al imponer multas coercitivas es que debe tomarse en cuenta con mayor cuidado la proporcionalidad, porque, en cierto modo, algo que ocurre a menudo es que las multas coercitivas terminan siendo altas y, por su propia naturaleza, terminan excediendo las cuantías o los montos vinculados a las obligaciones originales de pago que tratan de materializar. Entonces, siempre tienen que establecerse los límites y tiene que verse hasta qué punto puede imponerse una multa coercitiva en relación a la obligación inicial. Podríamos pensar en considerar desproporcionada una multa coercitiva que podría llegar, supongamos, a 500.000 soles respecto de una multa inicial que debía ser satisfecha o una sanción no pagada, una multa no pagada por una sanción impuesta de, por ejemplo, 100 soles. Debemos buscar que exista una relación de correspondencia entre la medida y entre la finalidad. Adicionalmente, tenemos como otro medio o mecanismo de ejecución forzosa la compulsión sobre las personas. La compulsión sobre las personas está relacionada con la capacidad que tiene el Estado de obligar a las personas a que actúen de una manera determinada en cumplimiento de un acto administrativo, considerando el respeto a ciertas máximas como su dignidad o los derechos constitucionales. Un ejemplo típico, aunque con ciertas consideraciones, podría ser la obligación del Estado en determinados casos para poder o vacunarse. En cierto modo,
bajo ciertos parámetros reglados que tienen que ver con el cumplimiento de leyes, de objetivos públicos, el Estado tiene la capacidad de obligar a las personas a actuar de cierta manera a partir de los actos administrativos. Entonces, esta es quizás otra de las variantes más intensivas de la administración y por tanto requiere de un cuidado adicional porque el compeler físicamente a alguien, definitivamente, incluso en ausencia de algún delito, de alguna consideración de carácter penal, requiere de sumo cuidado y de sumo respeto con las garantías y los derechos individuales de cada persona. Aunque no esté determinado o regulado específicamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General, podemos, en cierto modo, establecer ciertos tipos o mecanismos de defensa que pueden ejercitarse ante aquellos actos o ante aquellos mecanismos o procedimientos de ejecución forzosa que no han seguido ciertos parámetros, ya sea de legalidad, de cumplimiento de máximas, de deberes de proporcionalidad o razonabilidad. En primer lugar, podemos pensar en la defensa judicial civil, es decir, recurrir directamente al Poder Judicial con acciones previstas, por ejemplo, el interdicto de recobrar en aquellos casos en los que se involucre la propiedad, en aquellos casos más abiertos, la jurisdicción constitucional a través de las acciones de amparo, cuando evidentemente se está ante actos irracionales que no resisten estas máximas de proporción entre las medidas y los fines. Un amparo es probablemente el mecanismo más adecuado para compeler a la administración o detener a la administración al realizar o llevar a cabo estas medidas de ejecución forzosa. La defensa judicial penal, cuando se trata, por ejemplo, de actos de allanamiento de morada o actuaciones en las que la administración directamente puede terminar cometiendo actos lesivos que en algunos casos pueden llegar a representar la comisión de acciones penales, son sancionadas penalmente. Otro caso es el de la demanda de revisión judicial, que voy a pasar a explicar en un momento, que es el mecanismo previsto para detener o combatir las ejecuciones coactivas. Y otro mecanismo ya un poco más implícito o más relacionado a lo que la administración dentro de sí, un órgano puede realizar por su cuenta, es el de la queja administrativa, al punto de que se puede evidenciar, por ejemplo, ante un superior jerárquico o ante otro organismo en los casos de instancia única, que la actuación de la administración es ilegal o carente de razonabilidad por diversas razones. Voy a hablar ahora del procedimiento de ejecución coactiva como una manifestación o un medio de la ejecución forzosa. Y probablemente requiere un tratamiento o una revisión adicional o especial porque la ejecución coactiva tiene implicancias, como he señalado antes, muy gravosas sobre los administrados y definitivamente es un mecanismo o medio de ejecución forzosa que está mucho más puesto a disposición de todas las entidades. Hay entidades que por su naturaleza o por sus recursos no tiene la capacidad de llevar a cabo o de materializar cierto tipo de mecanismos de ejecución forzosa, pero típicamente la ejecución coactiva sí está a su alcance. Y considerando la amplia variedad de entidades que tienen poderes o facultades sancionadoras, definitivamente constituye un riesgo permanente porque en general somos todos los administrados sujetos a potenciales procedimientos de ejecución coactiva. Entonces, en la práctica, en el día a día, la ejecución coactiva es un medio de ejecución forzosa con el que tenemos grandes chances de encontrarnos y definitivamente necesitamos pensar en mecanismos adecuados para defendernos en caso de que no se hayan llevado a cabo los requerimientos o se hayan materializado los presupuestos que hemos visto anteriormente. El procedimiento de ejecución coactiva, como señaló, está destinado a exigir el cumplimiento de una obligación, una acreencia impagada de naturaleza tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no hacer a favor de una entidad pública. Siguiendo con los presupuestos o los presupuestos generales de los mecanismos de ejecución forzosa, debemos considerar que solo se puede exigir coactivamente una obligación establecida mediante un acto administrativo firme emitido conforme a ley y debidamente notificado, es decir, asumiendo la validez de un acto administrativo y considerando también la notificación previa o el apercibimiento previo anterior. No se puede iniciar un procedimiento de ejecución coactiva durante el plazo para la presentación de una demanda contenciosa administrativa y esto es importante porque si pensamos en una resolución que impone una sanción, esta resolución
si ha sido impuesta por la segunda instancia, en principio agota la vía administrativa y por tanto no puede ser evaluada por la propia administración, pero sí puede ser llevada a una evaluación adicional por parte del Poder Judicial mediante una demanda contenciosa administrativa. Considerando que en la mayoría de casos suele haber un plazo de 3 meses para presentar una demanda contenciosa administrativa, se trata de un plazo que debe ser respetado por la administración, porque es un plazo durante el cual los administrados evalúan los mecanismos de defensa, los recursos que poseen para poder defender sus derechos en la vía judicial, entre otras consideraciones. Entonces, durante ese plazo, aun si no se cuenta con una medida cautelar emitida por el Poder Judicial que pueda determinar la inaplicabilidad o la suspensión de los efectos de una resolución, no se puede iniciar con un procedimiento de ejecución coactiva. Un procedimiento de ejecución coactiva iniciado durante ese periodo va a ser inválido y por tanto puede ser defendible, como vamos a ver, a través de una demanda de revisión judicial. En general, estos aspectos deben ser preservados y deben ser analizados correctamente. Muchas veces se suele omitir o se suelen olvidar ciertos aspectos relativos al plazo porque no se suele tener certeza absoluta de las fechas de notificación, si se trata de la emisión de la resolución, debemos considerar siempre que se trata de la notificación como la fecha específica a partir de la cual debemos contar el plazo para presentar una demanda contenciosa administrativa. Debemos considerar nuevamente que la administración en ese periodo simplemente está a la espera de lo que nosotros hagamos y posteriormente considerar también que, como se indica en el siguiente párrafo, los mandatos y medidas cautelares derivadas de procesos judiciales o constitucionales pueden también suspender el procedimiento de ejecución coactiva. No olvidemos que si bien al iniciar un proceso contencioso administrativo no existe una paralización o una suspensión de los efectos de una resolución ya emitida de forma firme, sí debemos considerar que las medidas cautelares que pueden ser impuestas a nivel judicial van a suspender o van a paralizar los efectos de una resolución, por ejemplo, la obligación de pago derivada de una multa, y por tanto estas medidas van a ser escudos o mecanismos que van a poder evitar la continuación o el inicio de un procedimiento de ejecución coactiva. Otra consideración, y esto tiene que ver con la idea de que estamos ante una situación particular, regulada bajo otras reglas y en la que se involucran intereses adicionales específicos, es que nos procede la ejecución coactiva cuando estamos hablando de empresas sometidas a un proceso de reestructuración patrimonial. Otra adición que debe considerarse en el caso del procedimiento es que la impugnación en sede judicial de las resoluciones de Indecopi o de la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva solo suspenden la ejecución coactiva cuando el interesado lo solicite por escrito ante el ejecutor coactivo de Indecopi. Esta es una regla específica derivada de ciertas facultades y de las consideraciones particulares de los procedimientos y la tutela del Indecopi a nivel de consumo especialmente y a nivel de las otras materias que regula, desde libre competencia o competencia leal o hasta barreras burocráticas. Considerando todo lo anterior, ¿cuál es el mecanismo específico que se ha previsto o desarrollado para defender los derechos de los administrados en el caso de los procedimientos de ejecución coactiva? Este mecanismo específico es la demanda de revisión judicial, que como he señalado es independiente o no está relacionado directamente con una demanda contenciosa administrativa. Se trata de un proceso o una evaluación judicial adicional que está reconocida o regulada en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que está destinada o en cierto modo pensada especialmente para evaluar las actuaciones de la administración cuando se trata de materializar sus potestades o sus facultades de autotutela administrativa a través de la ejecución coactiva como medio de ejecución forzosa. Se trata entonces de un mecanismo de impugnación que es independiente, como señalado, del proceso contencioso administrativo, es decir, que puede presentarse en cierto modo cuando se inicia un proceso contencioso administrativo como un medio adicional de defensa, pero en general es independiente de y por tanto no requiere de un previo inicio de un proceso contencioso administrativo. En general, como está regulado el procedimiento, se entiende que la sola presentación de la demanda de revisión suspende la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva cuando, por ejemplo, vincule obligaciones de dar. Es decir, que la demanda en sí misma constituye el medio que va a paralizar el proceso o el procedimiento de ejecución coactiva hasta que haya una evaluación específica sobre lo que se ha cumplido o no cumplido en el marco de este procedimiento, de este proceso de ejecución coactiva.
El procedimiento solo puede reactivarse a raíz de un pronunciamiento de un juez especializado en lo contencioso administrativo que puede nuevamente retomar o hacer o levantar la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Esto lo que implica es que pueda hacer una evaluación adicional que verifique si se trata de un medio de defensa legítimo que está basado en consideraciones adecuadas sobre el cumplimiento de los presupuestos de la ejecución coactiva, del medio de ejecución forzosa, pero además en la idea de que tiene que protegerse de una forma adicional también la propia tutela y la propia satisfacción de los intereses públicos involucrados en un procedimiento de ejecución coactiva. Si después de 60 días hábiles de presentada la demanda de revisión judicial no existe un fallo, el demandante deberá presentar una carta de fianza por el importe de la obligación. Esto es con el objeto de garantizar que el procedimiento el procedimiento, el proceso de revisión judicial va a estar fundamentado en consideraciones adecuadas, en nuevamente fundamentos que son en cierto modo sustentables y no bajo alegaciones genéricas que en ocasiones lo único que podrían hacer es perder el tiempo al Poder Judicial y a la propia administración. Entonces, debemos considerar esta carta fianza como una obligación adicional que lo que busca es desincentivar los medios de defensa temerarios, considerando, como he dicho, que la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspende la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva. Debe considerarse que el procedimiento de ejecución coactiva puede ser paralizado a través de una demanda de revisión judicial durante toda la duración del procedimiento y hasta 15 días inclusive después de ser concluido. Es decir, que existe un amplio plazo durante el cual puede ser presentada una revisión, una demanda de revisión judicial en la idea de que deben garantizarse los derechos involucrados en la ejecución forzosa y deben protegerse las garantías sobre los administrados. Estos han sido a grandes rasgos los aspectos vinculados a la ejecución forzosa de actos administrativos, en particular respecto de la ejecución coactiva, y estoy atento a cualquier consulta o comentario específico. Gracias, Jimmy. Muchas gracias, doctor Gamarra, por la presentación que ha tenido usted el día de hoy. Muchas gracias también a las más de 1.600 personas que se encuentran en esta sala en estos momentos. Voy a compartirle, doctor, algunas de las consultas que el público nos ha realizado a través del chat de esta plataforma. Preguntan lo siguiente. Estimado doctor, ¿se puede ejecutar forzosamente un acto administrativo que ordene reponer a un funcionario público en su cargo a propósito del caso de la fiscal de la Nación? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor, Jimmy? Sí. Igual, doctor, puede visualizarlo también en la Ah, opción perfecto. de preguntas y respuestas, quizás. ¿Se puede funcionar Y es que, forzosamente? ajá, Bueno, en realidad tendría que analizarse los presupuestos específicos que hemos conversado. En realidad, todo acto administrativo puede ser ejecutado forzosamente, salvo ciertas consideraciones, como hemos visto, vinculadas a la existencia de una previsión específica, por ejemplo, a nivel o una evaluación adicional de carácter judicial. En realidad, si hablamos de reposición de funcionarios, va a depender mucho de la naturaleza o de en qué forma se ha emitido esta orden. Vamos a tener que considerar el plazo, vamos a tener que considerar la manera en la que este acto puede ser llevado, materializado sin afectar determinadas consideraciones o intereses que puedan haberse ya eh, puestos sobre la mesa, es decir, que se cumpla con este análisis de proporcionalidad que se requiere. Definitivamente necesitamos evaluar caso por caso esto, pero en general no existen límites para que un acto administrativo que se presume válido y que no requiere, como digo, de la intervención del Poder Judicial pueda ser ejecutado más allá de los 2 años y más allá de las consideraciones de proporcionalidad. gracias, doctor. Otra de las consultas que nos han compartido es la siguiente. Si un acto administrativo pierde ejecutariedad, ¿la entidad puede ejecutarlo de todas maneras? Por ejemplo, en el 2018 se sanciona con una demolición, pero en el 2025 se pretende ejecutar dicha medida. ¿Resulta ser válida, doctor? Como hemos visto, el acto administrativo solo puede ser ejecutado por la administración durante el plazo de 2 años. Es decir, que si esos 2 años transcurren, la administración ya no está habilitada para poder ejecutarlo por sí misma. Solo podría recurrirse al Poder Judicial con determinadas consideraciones adicionales sobre plazos y sobre efectos y bajo una consideración específica respecto de el cumplimiento de los procesos judiciales, de las máximas o requerimientos a nivel judicial. A nivel, como digo,
la sede administrativa. En este caso específico ya no se podría buscar que la demolición sea llevada a cabo de forma forzosa o mediante un mecanismo de autotutela por la propia administración. Si pensamos, por ejemplo, en compulsión sobre las personas o en alguna medida subsidiaria de, como en este caso hemos visto, de demolición, si es que ya han transcurrido 2 años. O sea, en 7 años ya no sería posible que la propia administración pueda ordenar o materializar un acto de autotutela o de ejecución forzosa, como digo, sin perjuicio de que ello pueda ser solicitado ante el Poder Judicial. Gracias, doctor. Otra interrogante que nos han compartido es, ¿cuál es el plazo para que una deuda que ya está en ejecución coactiva prescriba, doctor Gamarra? Bueno, en realidad acá tendríamos que ir hacia a los plazos típicos, bueno, en este caso de 10 años probablemente, que tiene que ver con las obligaciones específicas, si se trata de una deuda que tiene que ver con el cumplimiento de una obligación tributaria o de una obligación específica por el cumplimiento de una multa, tiene que verse o evaluarse caso por caso. De acuerdo, doctor. Tenemos, bueno, otra consulta. A ver, tenemos aquí por esta vía, nos han compartido esta pregunta. Em, ¿La administración puede ejecutar forzosamente un acto mientras se encuentra impugnado? ¿Qué límites establece la LPA al respecto, doctor? La administración puede ejecutar un acto mientras éste ya se presuma válido y que no tiene un medio de impugnación pendiente, a menos que se trate de un acto administrativo que por su naturaleza debe generar efectos inmediatos. Hablaba hace un momento de las medidas de seguridad. Una medida de seguridad que, por ejemplo, busca que se saquen del mercado, se extraigan del mercado medicamentos que están en mal estado y vencidos, debe ser inmediatamente cumplida y ejecutada porque por su propia naturaleza lo que busca es preservar la salud de toda la ciudadanía. Es una medida que en muchos casos puede ser, o en verdad en todo escenario puede ser impugnable aún, pero que necesita ser ejecutada en cumplimiento de los fines del acto administrativo. De lo contrario, si aún se está en un procedimiento o en una etapa de impugnación, no debería poder ser ejecutada de forma forzosa, por lo que aún existe discusión sobre si este acto administrativo se presupone válido o adecuado respecto de los cumplimientos, del cumplimiento de sus propios requisitos. Gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿cómo se determina cuál de los medios de ejecución forzosa es el más idóneo o proporcional para cada caso en concreto, doctor? Esta es una pregunta muy interesante y a la vez bien difícil porque depende mucho de los efectos específicos que puede tener un mecanismo de ejecución en el caso que involucre al acto administrativo o a la finalidad buscada por el acto. Si estamos ante una demolición, si pensamos, por ejemplo, ante la demolición de una obra que ha sido ejecutada sin una licencia de edificación bajo el incumplimiento de ciertos requisitos técnicos específicos, lo que deberíamos evaluar es en qué medida la administración puede, por su propia cuenta, bajo el auxilio de sus propios funcionarios, bajo la propia policía, llevar a cabo las actuaciones para demoler la obra, o si por el contrario puede utilizarlo a través de un requerimiento específico sobre el titular de la obra o sobre quien está en la obra. Se podría hacer una evaluación comparando los costos que podría generar involucrar a los funcionarios de la fuerza pública respecto a los costos que podría involucrar también compeler al titular o al ciudadano a llevar a cabo las medidas para demoler la obra. Nuevamente es una evaluación que en ese caso estaría basada únicamente en los costos generados para la entidad específica. Pero por otro lado, podríamos ver un escenario en el cual si esta persona o el titular de la obra tiene o guarda mucha resistencia, si va a involucrar necesariamente que la competencia sobre él requiera de una serie de actuaciones, podríamos encontrar que probablemente es más eficiente, aunque sea en algunos casos más costoso económicamente, recurrir a la fuerza pública, a los funcionarios específicos para llevar a cabo la demolición. Entonces es una evaluación que se realiza caso por caso en la cual tenemos que tener consideraciones que no solo se extiendan a la evaluación costo-beneficio desde el punto de vista económico, sino respecto también de los efectos y de en qué medida se van a respetar la dignidad y se va a evaluar el estado individual de cada persona afectada. Gracias, doctor, por aclararnos ese punto también. Doctor, ¿qué diferencia existe entre la ejecución subsidiaria y la multa coercitiva? La ejecución subsidiaria supone que si, por ejemplo, una entidad específica está en la capacidad de
reemplazar al administrado en el cumplimiento de o en la ejecución de un acto administrativo vaya a cumplir o a realizar esa actuación. Hace un rato mencionaba el ejemplo de una servidumbre en la cual una entidad, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, ordena a un ciudadano que conceda o conceda paso, por ejemplo, para materializar una servidumbre al titular de un proyecto energético, por ejemplo. En dicho caso, el titular está en capacidad de poder por su cuenta brindar el acceso, pero si no lo realiza, la administración pública a través de la fuerza pública puede reemplazarlo y puede procurar el acceso, es decir, que subsidiariamente puede llevar a cabo la ejecución forzosa o materializar el acto administrativo, es decir, brindar el supuesto de ejecutoriedad. En otro escenario, por ejemplo, en el caso de las multas coercitivas, lo que tenemos es que existe una obligación de hacer, de dar, etcétera, que de algún modo u otro solo puede ser cumplida o llevada a cabo por el destinatario original del acto administrativo. Si, por ejemplo, se trata de una multa por una sanción, en realidad solo el administrado sancionado puede cumplir con el pago de la multa, porque la administración no podría sustituirlo en el pago de la multa. Es decir, que lo que se busca es que el administrado sea quien realice o efectúe el pago y mediante un mecanismo como la multa coercitiva lleve a cabo esa materialización. La entidad no podría utilizar sus propios recursos para pagar la multa, por lo tanto se trata de otro supuesto adicional que requiere un medio o mecanismo de ejecución forzosa específico y distinto del que hemos visto en el caso de la subsidiaria. Gracias, doctor, también por resolver esa interrogante. Nos preguntan, además, doctor, ¿cómo es que se garantiza que los medios empleados por la administración sean proporcionales y no arbitrarios? Esta es otra gran pregunta. Depende mucho de una evaluación que se debe realizar en el seno de las propias entidades. Tiene que analizarse específicamente cuál es el objetivo o cuál es la finalidad enclavada en ejecutar el acto administrativo. Hay actos administrativos que, como he dicho, por su naturaleza pueden tener efectos muy limitados. Otros actos administrativos pueden tener o involucrar el cambio en la esfera jurídica de múltiples personas, de ciudades enteras, etcétera, y por tanto requieren de mecanismos mucho más gravosos y mucho más costosos para poder ser ejecutados. La intención es que se evalúe una comparación entre cuál es el objetivo público, cuál es el beneficio que se va a obtener con la ejecución del acto administrativo respecto de cuál es el costo, cuáles son las implicancias y los efectos directos e indirectos de llevar a cabo el mecanismo o medio de ejecución forzosa. Es decir, una evaluación que en cierto modo recuerda a la que podría realizarse al emitirse una norma o al evaluarse una actuación penal. Por supuesto, no se trata de las mismas consideraciones, cada sede tiene una evaluación distinta, tiene ciertas particularidades, pero lo cierto es que tenemos que buscar o enclavarnos en el escenario de la ponderación y evaluar qué es lo que se puede hacer respecto de lo que se busca conseguir. Y esto nuevamente parte de un análisis que tiene que ser llevado a cabo con mucho cuidado, considerando, como decía antes, también no solo efectos económicos, sino efectos indirectos respecto de cuáles son las consecuencias de un acto, si puede afectar la legitimidad de la entidad, si puede afectar o desincentivar actuaciones posteriores o futuras respecto a la misma materia, etcétera. Es una evaluación que es compleja y necesaria muchas veces, pero que pese a todo no se lleva a cabo con cuidado. Muchas veces existe simplemente una repetición, una mera repetición de lo que normativamente se permite sin entrar a evaluar de forma más adecuada y detallada cuáles son los efectos generados por una medida o medio de ejecución forzosa. Muchas gracias, doctor. La ejecución forzosa, preguntan, ¿puede suspenderse ante la presentación de una medida cautelar judicial? ¿Qué criterios aplican los tribunales en estos casos, doctor? La ejecución forzosa, como hemos mencionado, sí puede ser suspendida por una medida cautelar del Poder Judicial. En realidad, la medida cautelar en el Poder Judicial estaría basada en evaluar si se han seguido las formalidades y requerimientos específicos o presupuestos para la ejecución forzosa, es decir, si legalmente existe una competencia asignada, si legalmente se han cumplido los plazos específicos en cuanto a la emisión del acto administrativo, si se ha producido, por ejemplo, un apercibimiento o una comunicación previa para que el administrado pueda ejecutar por su cuenta el acto administrativo, si se han tomado en cuenta los efectos generados que involucra el análisis de proporcionalidad. Entonces, el Poder Judicial, dependiendo de las consideraciones, si se trata de una evaluación de legalidad o de proporcionalidad, puede detener mediante una medida cautelar un proceso, un procedimiento de ejecución forzosa.
depende mucho de cómo se plantee y en general a lo que se debería apuntar es a que estas violaciones potenciales de legalidad y proporcionalidad estén enclavadas sobre las máximas o derechos constitucionales para que, por ejemplo, pueda recurrirse a un amparo, que es una vía expeditiva que puede llevar a cabo o que puede generar por sí misma una medida cautelar lo suficientemente detallada y apropiada para paralizar un procedimiento de ejecución forzosa. Gracias, doctor. Doctor, por el expertise, la especialidad que usted tiene, ¿nos podría comentar cuáles son los errores más frecuentes que cometen las entidades públicas al ejecutar forzosamente un acto administrativo? En general, el acto administrativo como tal, y podemos encontrar, tiene, digamos, en la práctica podemos encontrar muchos ejemplos, tiene las particularidades que está o puede verse afectado por múltiples defectos que van desde el inicio de la emisión al momento de determinar la competencia de la autoridad, del órgano emisor, hasta la evaluación sobre sus efectos en relación con la proporcionalidad o la adecuación de lo que busca o de los fines que pretenden ser tutelados a través de la emisión de ese acto. Entonces, si viéramos en la práctica, encontraríamos que los actos administrativos suelen ser afectados por vicios en cada momento de su emisión. No podríamos hablar de un momento particular, sino que encontramos que los actos administrativos suelen ser afectados por consideraciones variadas. Ciertamente es más fácil hablar de defectos en cuanto a competencia. Quizás cuando cuestionamos un acto administrativo, lo primero que queríamos buscar es si ha sido emitido de acuerdo a una competencia adecuada, pero también vamos a encontrar que a pesar de ser más sencilla este cumplimiento, en teoría al menos, no lleva a ser materializado o de algún modo observado. Eso tiene que ver con el hecho de que ciertos órganos se atribuyen competencias que no poseen, y eso es algo que se ve, por ejemplo, en el día a día con los procedimientos de barreras burocráticas, es decir, que entidades, por ejemplo, a nivel municipal, suelen chocar con las competencias asignadas a ministerios o incluso entidades reguladoras. Entonces, en la práctica, lo que podemos observar es que desde el inicio ya encontramos muchos vicios que afectan a actos administrativos. Si continuamos con la escala, vamos a encontrar que los procedimientos para la aprobación de actos administrativos tampoco suelen ser cumplidos en el día a día, desde las formalidades más simples a nivel de emisión de actos, por ejemplo, gobiernos locales, hasta las formalidades específicas para resoluciones mucho más complejas emitidas a nivel ministerial. Entonces, si vinculamos esto con la ejecución coactiva, vamos a encontrar que a pesar de que existan parámetros que deben observarse en el día a día, lamentablemente la carga y muchas veces la falta de recursos, que quizás son aspectos que pesan mucho más incluso que las propias capacidades de los propios funcionarios, determina que no puede haber un análisis concreto sobre puntos específicos que a veces nosotros damos por sentado, es decir, que se pueden incumplir plazos, que se pueden incumplir habilitaciones específicas, y todos esos mecanismos luego cargan en la posibilidad de que se generen mecanismos adecuados de cuestionamientos a través de instancias administrativas propias de la entidad, en los procedimientos recursivos, a través de los procedimientos de barreras burocráticas o incluso el Poder Judicial. Entonces, va a depender nuevamente de la etapa, pero también va a depender mucho del sector del que hablemos. En general es de día a día encontrar vulneraciones e inobservancia a procedimientos y elementos necesarios o elementos constitutivos de un acto administrativo. Gracias, doctor. Nos consultan si de repente, doctor, pudiera compartirnos algún caso emblemático o una jurisprudencia relevante respecto al tema de ejecución forzosa aquí en el país, doctor. Bueno, últimamente, al menos yo desde la práctica, algo que he podido observar, esto quizás es un caso más, más vinculado a un sector, pero que en verdad a mí me genera una reflexión particular, es lo que ocurre en el ámbito del mercado de telecomunicaciones. Como sabemos, el mercado de telecomunicaciones está afectado por distintos problemas que tienen que ver con las dificultades para poder llevar a cabo o para poder materializar servicios a veces de calidad, que respondan a las máximas de continuidad. Todos nos hemos visto afectados por problemas a veces de conectividad.
y en general estamos ante un sector complejo que tiene una regulación también bastante amplia y que no ha parado de crecer en los últimos años. La labor de OCIPTEL se ha centrado quizás muchas veces, y esto lo digo nuevamente a título personal, en incrementar algunas regulaciones antes que dejar que ciertos mecanismos de control puedan ser ordenados por el propio mercado. Pero más allá de esas distinciones, lo que se ha visto desde la práctica es que en los últimos años la intención de OCIPTEL ha sido incrementar las sanciones. De hecho, hace unos años se aprobó una ley que ha aumentado prácticamente los techos de las sanciones potenciales contra las empresas operadoras. Y con eso lo que se ha buscado es que se generen mecanismos más adecuados de cumplimiento a través del incremento de las sanciones. Pero lo que ha supuesto también este incremento de las sanciones es que paralelamente se han empezado a utilizar con mayor recurrencia las multas coercitivas, a un nivel que antes era impensable. Y las multas coercitivas como tal, al no estar condicionadas por límites más o menos específicos o estrictos por ciertas modificaciones normativas recientes, más allá de los aspectos de proporcionalidad, han ido en aumento. Entonces, tenemos sanciones que generan multas que luego son cuestionadas o que no llegan a cumplirse en ciertos momentos que aparejan también la imposición de medidas coercitivas adicionales y en muchas ocasiones estas medidas coercitivas o estas multas coercitivas incluso no deberían poder ser impuestas hasta que haya algún grado adicional de firmeza en las multas o en las sanciones que se imponen sobre las empresas de telecomunicaciones, pero en la práctica eso no sucede. La cantidad de multas coercitivas que se viene imponiendo es altísima y nuevamente, como señalo, eso genera un escenario de falta de proporcionalidad muy notorio en el mercado que afecta la manera en la que se desenvuelven las actuaciones de las empresas operadoras en cuanto a inversión o en cuanto a decisiones generales comerciales y son aspectos que tienen que ser analizados con mucho más cuidado. Esto sin perjuicio, como digo, desde la práctica que también está involucrada con algo que vemos a día, es que las ejecuciones coactivas, y creo que este más que un caso es un problema muy recurrente, que es que no existe mucha certeza sobre o mucha predictibilidad respecto al cumplimiento de las notificaciones previas antes de iniciar un procedimiento de ejecución coactiva, algo que suele pasar en la práctica y le pasa a muchísima gente, es que tienen una sanción, una multa impuesta de la cual solo en ocasiones tienen conocimiento y que después de cierto tiempo genera, sin que lo sepa el administrado, un procedimiento de ejecución coactiva. Entonces el administrado únicamente toma conciencia de la propia multa cuando recibe una notificación de inicio de un procedimiento de ejecución coactiva. Y eso demuestra un problema bastante persistente en el seno de la administración, que es que no existen mecanismos adecuados de notificación. Esta mezcla o esta dificultad para articular un sistema adecuado de notificación electrónica lleva a la consecuencia de que no tengamos conciencia o certeza de muchos procedimientos de ejecución coactiva que nacen de obligaciones ante las cuales un administrado no ha podido ejercer los medios de cuestionamiento de defensa adecuados y necesarios. Es decir, que nunca se presentó a un procedimiento, nunca pudo ser notificado adecuadamente y ya tiene que enfrentarse a un procedimiento de ejecución coactiva. Y eso pasa a nivel de todo tipo de ciudadanos, no es algo que se circunscribe y se reduce a grandes industrias o empresas, esto es algo que le pasa a ciudadanos en el día a día, porque como he dicho, todas las entidades tienen facultades y potestades de iniciar un procedimiento de ejecución coactiva. Por lo tanto, se necesitan nuevas reformas y se necesitan nuevos modos de entender estas obligaciones. No se trata de una repetición mecánica, sino que cada entidad debería ser consciente que la recuperación o el cobro no es un fin en sí mismo, sino que está relacionado a distintos medios o mecanismos que deben ser activados en correspondencia con los derechos y garantías para los administrados. Gracias, doctor. ¿Qué recomendaciones brindaría usted a aquellos funcionarios públicos para que para que tengan un actuar correcto, doctor, en lo relacionado a esta temática de ejecución forzosa? En general, sé, y esto también, digamos, porque no quiero ser en cierto modo injusto, ni tampoco establecer responsabilidades o asumir una posición en la cual, que es algo típico a veces, en la cual se considera que la administración es como entidad o como espacio, un conjunto de entidades que muchas veces abusan de su poder o que no son conscientes de sus efectos. Creo que más que llegar a esa afirmación, lo que necesitamos entender como ciudadanos y también en algunos casos como especialistas es que la administración está quejada por una serie de problemas, como he dicho antes, involucrados o vinculados a la falta de recursos técnicos, a la falta de recursos humanos. Entonces,
tenemos a muchos funcionarios que tienen que decidir el inicio de procedimientos de ejecución coactiva o medios de ejecución forzosa respecto de centenares de personas al mismo tiempo. Y es muy difícil evaluar caso por caso si todos los pasos y todos los requerimientos han sido cumplidos, y es también muy difícil evaluar las potenciales consecuencias sobre cada administrado. Entonces, en cierto modo, una recomendación que más que dirigida a un funcionario en primer lugar está dirigida a la administración y al Estado como tal, como aparato, es que seamos más conscientes de que estos procesos, estos procedimientos no tienen que estar orientados necesariamente, como pasa en muchos casos, independientemente de aquellos actos administrativos vinculados a otras materias, pero sobre todo en el caso de las obligaciones tributarias, no deben estar pensados como mecanismos para obtener recursos, para poder recuperar sanciones, para poder lograr la ejecución y el pago de multas, etcétera, sino como mecanismos que persiguen otras finalidades que tienen que ver con el cumplimiento normativo, con la adecuación institucional de cierto tipo de valores, objetivos, personas, etcétera. Entonces, en lo posible necesitamos asignar como Estado mayores recursos a aquellas entidades o dependencias que tienen a su cargo procesos o procedimientos de ejecución forzosa. La idea es que pueda haber una evaluación caso por caso particular sobre ante qué tipo de administrados nos estamos enfrentando, si se trata de administrados que en realidad tienen una persistente disposición a no cumplir, que tienen una actitud confrontacional con el Estado, o si se trata, como hemos visto, de administrados que han tenido dificultades porque no han sido notificados adecuadamente, porque se trata de ciudadanos que no han podido ejercer adecuadamente sus derechos de impugnación, si se trata de materias en las cuales existen consideraciones adicionales que llevarían a que estos medios de ejecución forzosa no constituyan medios legítimos para la ejecución del acto administrativo, sino simples mecanismos de abuso que no toman en cuenta los derechos primigenios y los intereses públicos que también tiene como tal no solo el Estado, sino también los administrados que se ven afectados por los medios de ejecución forzosa. Gracias, doctor. Esta es una pregunta también muy interesante. Desde una mirada doctrinal, doctor, ¿considera que el régimen actual de ejecución forzosa en nuestro país requiere reformas o ajustes normativos? Yo creo que en realidad, al menos si lo hablamos desde un punto de vista normativo sobre lo que está en el papel, hemos conseguido o estamos ante un régimen que es en la teoría al menos bastante garantista y bastante cuidadoso con los derechos de los administrados. No estamos ante un régimen que otorga potestades absolutas o completamente intensivas a la administración, sino que lo somete a varios candados y requerimientos previos. Nuevamente, lo que pasa en la práctica es que esto no se cumple. La cantidad, el volumen y la carga procedimental a nivel de las entidades hace que sea común incumplir con estos requerimientos, y por tanto lo que vemos es que la teoría se termina disasociando de la práctica y las normas en la realidad no terminan siendo aplicadas adecuadamente, y estas garantías no llegan a ser sino papel mojado en muchas ocasiones. Entonces, nuevamente, no creo que estemos ante un caso de falta de buen diseño normativo, que creo que sí está presente, sino ante un problema de ejecución, valga la redundancia. Entonces, es algo que tiene que ver con los recursos, con la cultura y con la noción de que la administración debe cumplir con fines públicos, pero que también al mismo tiempo está al servicio de los ciudadanos y al servicio de la permanencia de los derechos y garantías de los ciudadanos en toda actividad que realizan. Muchas gracias, doctor Gamarra, por haber absuelto la mayoría de preguntas. Hay un montón de consultas. Bueno, pedimos disculpas a las personas. En muchos casos hay casos, ¿no? Entonces, estos casos en específico hacen un poco complejo poder simplificarla y poder extenderla a usted, doctor. Le agradecemos mucho por el tiempo brindado. Yo le quiero ceder estos últimos minutos para que pueda dirigirse al público. De repente, alguna idea última, ¿no? A modo de conclusión, y reiterarle el agradecimiento por habernos apoyado en esta sesión. Vamos a gestionar también, porque lo han solicitado mucho, ver si es posible poder solicitarle su importante material, doctor, para poder Sí, compartirlo por supuesto, por con supuesto. las más de 1.600 personas que nos han acompañado en la sesión de hoy. Doctor, Ujú. yo le cedo estos minutos, por favor. Gracias, Jimmy, nuevamente. Gracias a todos los asistentes. Sí, como mencionaba Jimmy, es una pena no poder absolver todas las preguntas porque, en cierto modo, son muchos casos, y eso me lleva nuevamente a otra reflexión. Nosotros en el día a día nos vemos afectados por múltiples actos administrativos que son ejecutados de forma inadecuada. El poder de la administración es enorme, y nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos mayores mecanismos
para conocer como ciudadanos nuestros derechos y las obligaciones que tiene que cumplir la administración al momento de emitir y ejecutar actos administrativos. En líneas generales, debemos entender que necesitamos estar más ante una suma cooperativa, un juego de ganancias mutuas antes que afrontar estos mecanismos de ejecución, estas emisiones de actos como espacios de guerra, de conflicto. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que arribar a resultados positivos para todos. Y es cierto que es muy difícil a veces articular las dificultades de cumplimiento, el hecho de que tengamos, no todos obviamente, pero tengamos una multiplicidad de ciudadanos que a veces no son conscientes del cumplimiento de ciertas normas con la necesidad de que el Estado las haga cumplir, con la necesidad de que el Estado procure satisfacer intereses y objetivos públicos, pero en cierto modo necesitamos mayor conciencia respecto de esta cooperación, de esta suma de ganancias que debemos buscar en todos los escenarios. Es importante que como administrados, pero también desde la administración, se tome conciencia de los requisitos y sobre todo de los efectos que generan las decisiones de la administración y tengamos desde, sobre todo, y eso es una invocación quizás a los funcionarios, que tengamos mayor conciencia de la realidad de muchas personas que no tienen acceso a mecanismos adecuados de defensa ni tampoco a mecanismos adecuados de información para poder tutelar sus derechos. Y en ocasiones debemos ser conscientes también de que nosotros, desde cierto modo, y acá quizás desde el lado de la academia, pero también desde el lado de los propios funcionarios, estamos, si tenemos los medios y la información disponible, estamos en la obligación ideal de compartir saberes, de compartir información, de encauzar desde el lado de la administración procedimientos, de mostrar los potenciales errores. No debemos considerar que la administración está de espaldas a los ciudadanos, la administración está para servirlos siempre y esa es una idea que no debe perderse. Y en general, ser conscientes de las enormes dificultades que en el día a día todos los ciudadanos disponen para poder ejecutar actos administrativos, para cumplir con obligaciones. No, no se trata de demonizar a nadie, sino se trata de entender caso por caso. Muchísimas gracias, doctor Gamarra, por esa última reflexión. De esta manera, entonces, hemos llegado pues a la parte final. Reiteramos el agradecimiento en nombre del director general de nuestro centro de estudios. Muchísimas gracias también a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde. Los esperamos en la próxima edición y de esta manera hemos cerrado el mes de octubre en nuestro programa Miércoles de Gestión Pública. Muchas gracias, estimado doctor Gamarra. Muchas gracias. Esperamos volverlo a tener en nuestro espacio. Encantado, Eh, encantado. Sí. Hay mucho Gestionaré. que todavía puede tratarse, sí. Sí, es verdad, doctor. Muchísimas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad con los participantes también. Que tenga una buena tarde, doctor. Gracias. Hasta luego a todos.